Entonces empezamos. Sí, doctora. Muy bien, muy bien. Habíamos visto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Ya. Estamos en este momento viendo lo que es la médula ósea. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho que es la médula ósea? Es una sustancia espesa ubicada en las cavidades medulares de los huesos. Habíamos visto que, o mencionado que existen dos tipos, ¿no? La médula ósea tiene ciertas características en volumen y peso, por ejemplo, tiene un volumen de 30 a 50 ml por kilogramo de peso. Ocupa el 4% del peso corporal. La médula ósea, donde se va a apoyesis, dentro de este proceso se y proliferar células. Se va a vascular porque a través de arterias, venas, va a dar suave, ¿ya? No del proceso de va a circular la producción poiesis. Eso y en el interior no es, ¿sí? Nos está refiriendo a nivel de los extremos de los huesos largos. Debido a lo que llamamos dos extremos. ¿Listo? En estos extremos tenemos las células, ¿ya? Es que en cuyas generar drenaje celular. Estas características y funciones sobre todo de estas células es debido a diferentes sistemas de movimientos bruscos o de daño que pueda darse a nivel de la estructura. ¿Ya? ¿Qué tiene la célula madre compuesto por ácido fólico? ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esta parte? Vale. La médula ósea tiene dos funciones. Un proceso de regulación de la hematopoiesis, porque se va a sintetizar factores, ¿sí?, solubles que van a servir de mediadores químicos. Habíamos mencionado que existen dos tipos de médula ósea. Aquella que posee gran cantidad de eritrocitos, ¿ya? En el feto, esta médula ósea se lleva a cabo a nivel de los huesos largos, ¿o dónde se lleva a cabo? ¿Ahora? En los huesos largos. En el feto, ya se ha compuesto, se forma, ya está formado el hueso largo. No. Entonces vamos a ir armando su próxima tarea, ¿sí? ¿Dónde se lleva a cabo la hematopoiesis? A nivel
de feto al nacer hasta los 5 años, en la adolescencia y en la edad adulta. Ahí nos falta tercera edad. Entonces tenemos 6. En 6 diferentes etapas de la vida donde se lleva a cabo el proceso de la hematopoiesis. ¿Ya? La médula ósea roja se va. ¿Sí? Sí, Me perdí una pregunta, ¿la podría decir, por favor? Claro. ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de la hematopoiesis? Doctora, disculpe, ¿está explicando o está dictando preguntas? Su compañero me ha preguntado. Sí, es una pregunta para que investiguemos. Efectivamente. En el transcurso de la clase se les va a dar preguntas. Esas preguntas va a ser la tarea que se va a colocar en la plataforma. Y en este momento estoy volviendo a repetir la pregunta número 14 de marzo. ¿Sí? Y la pregunta consiste en indicar dónde se lleva a cabo el proceso de la EMA al nacer, a los 5 años, adolescencia, adulto y tercera edad. ¿Sí? Entonces son 5 etapas de la vida en la cual me van a decir ustedes dónde se lleva a cabo. ¿Será que todos es a nivel de los huesos largos? Y efectivamente, una de sus compañeras me dijo, no, en el feto, pero ¿el feto ya tiene huesos? ¿De qué tiempo a qué tiempo se considera un feto? ¿Y ya tiene huesos largos formados? Aún no. Entonces, seguramente hay otro órgano que se va a encargar de realizar la hematopoiesis. ¿Sí? Esa es su primera pregunta de hoy. Doctora, ¿puede repetir? Dijo al nacer, ¿qué más dijo? Por favor, Mauricio. A los 5 años, la adolescencia, adulta y tercera edad. Muchas gracias. Sí, en total, sí. 11 ahí. Continuamos. Doctora, ¿Sí? disculpe una pregunta, ingresé un poco tarde. Este es otro tema, ¿cierto? Es la continuación de la otra. O sea, en la primera hemos visto barreras. Hoy hemos visto un poquito más porque les he pasado con detalle una presentación en PowerPoint sobre las 4 barreras, ¿sí? Clasificadas. Y ahora estamos viendo el proceso de la hematopoiesis, que es el tema principal que era para que ustedes comprendan inmunología. ¿Ok? Ya está bien. Ya. Entonces, la médula ósea roja en el adulto estará ubicada en la cavidad esponjosa de los huesos largos, ¿sí? Esta médula ósea roja sirve para que se lleve a cabo la hematopoiesis, que estamos repitiendo varias veces. La médula ósea amarilla se encuentra en gran cantidad a nivel del tejido adiposo. Ubicada en los canales medulares de los huesos largos, que hemos dicho, ¿no? O sea, el hueso largo tiene 2 extremos. En esos extremos donde vamos a encontrar el estroma y donde se va a realizar el proceso de hematopoiesis. Y la médula ósea amarilla se encuentra en los canales del hueso. ¿Listo? Continuamos. La hematopoiesis hemos dicho que era proceso donde qué? Son 3 cosas que pasan en la hematopoiesis. Hay la formación, proliferación Y diferenciación celular. Celular. Ok, entonces en la hematopoiesis se van a dar lugar a la formación de glóbulos rojos, formación de glóbulos blancos y también plaquetas. Glóbulos rojos, ¿sí? O hematíes, o eritrocitos. Entonces tiene 3 nombres, ¿no? Y estamos hablando de la misma célula. Tienen una característica donde ya ustedes me van a decir, ¿los glóbulos rojos tienen o no tienen núcleo? ¿Sí o no? ¿Qué dijo? Así tienen que estar bien seguros. ¿Los glóbulos rojos tienen o no tienen núcleo? No tiene. No tienen, doctora. No tienen. Son anucleados, ¿sí? Tienen una característica de ser discos bicóncavos en la parte central, aproximadamente el diámetro es de 7 a 8 micrómetros, ¿sí? En su interior contienen a una proteína denominada hemoglobina que está unido a 4 anillos pirrólicos, ¿no? Esta hemoglobina tiene la capacidad de enlazarse con las moléculas de oxígeno. Y gracias a esta, el glóbulo rojo puede
o tiene la función de poder oxigenar dos diferentes tejidos, entre los cuales el principal es el cerebro. ¿Sí? El adulto tiene 5.4 millones a nivel de adulto varón y 4.8 millones la mujer adulta. En otras palabras, tenemos casi 5, el hombre tiene casi 5,5 litros de glóbulos rojos y la mujer aprox 4,5 litros. ¿Sí? ¿Ok? ¿Están entendiendo? Sí, doctora. Este es el tema clave para ustedes. Aquí deciden su futuro en inmuno. Ya. ¿Ven la pantalla? Sí, doctora. Sí, solo. Y no me deja. Ya. Escriben hasta que me acepte este pizarro. ¿Ya? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Mujer de 22 años con volumen sanguíneo de glóbulos rojos de 2.5 millones. ¿Ya? ¿Qué diríamos en este caso? ¿Es un volumen sanguíneo normal, aumentado, normal, disminuido? ¿Cómo está? Disminuido. Disminuido. ¿Cuánto es lo normal? 4.8 de las mujeres. 4.8. Y estamos con 2.5. ¿Cuáles serían las razones fisiológicas y razones patológicas por las que puede estar disminuido? Anemia. A ver, primero vamos por las fisiológicas. ¿Cuáles? Falla hepática. Dentro de las patológicas tenemos la anemia, que nos ha mencionado su compañera. Luego está falla hepática, me dice. Y fisiológicas. Disminución de... Falta de producción de glóbulos rojos. Fisiológica. Pero una razón física sería una razón. Sí, estamos de acuerdo, está disminuyendo patológica. Haya dado a luz, Entonces, la menstruación. no es parte de la alguna final de vida en la mujer, por lo tanto es fisiológico. Ahora, patológico es al órgano. Como resultado final, un proceso de disminución sanguínea. ¿Sí? Me dicen anemia, sí, está bien. ¿Qué más? Falla hepática. La anemia es el producto de una hemorragia que puede ser causado por un accidente. ¿Qué más? ¿La leucemia qué es? ¿Aumento o disminución? Disminución. ¿De qué tipo de células? ¿Rojas o blancas? Blancas. De roja. Ya, dentro de esto estamos. ¿Qué más?
Pacientes también, es muy característico en pacientes con enfermedad renal crónica terminal. ¿Sí? Estos pacientes tienen como característica la anemia, ¿sí? La anemia fulminante porque el riñón no está trabajando adecuadamente. Y el riñón es un órgano noble que tiene como entre una de sus funciones sintetizar eritropoyetina. Esta eritropoyetina sirve como hormona estimulante del proceso de la hematopoiesis, pero si el riñón no está trabajando a su capacidad, entonces la EPO no se sintetiza y no hay qué molécula o qué hormona, en este caso, inicie este proceso. Tomándose en cuenta que no es la única. Está la EPO, está la interleucina, sí, entre las principales, pero la EPO es la fundamental y su capacidad de provocar o de dar lugar a la hematopoiesis es en mayor proporción a nivel renal que hepática. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, doctora. Continuaremos. Todo clarísimo. Muy bien. Normal en varones, ¿cuánto es? 5.4. Ya. Entonces, nuestro paciente tiene 48 años con un volumen sanguíneo de 6.8. ¿Cuáles son las razones patológicas? ¿Qué podríamos mencionar? O un hombre puede tener esta calidad y se considera normal. ¿Qué dice? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es normal? ¿Es anormal? ¿Qué es lo que pasa? Un poco elevado. Ya, un poco. Disculpe, dicen, ¿puede aumentar y bajar el volumen de glóbulos rojos por una transfusión? Eso se denomina sangría. Sangría es un proceso en el cual sangran, ¿no? O sea, como cuando tú donas sangre, pero esta sangre en estos pacientes con elevados glóbulos rojos no sirve para donar. Lo que se procede es a quemar. ¿Sí? Entonces, en algunos lugares este proceso de sangría le llaman ordeñar. ¿Ya? Cuando estos pacientes, ustedes van a ver en alguna experiencia que tengan cuando hagan alguna práctica en bancos de sangre, la sangre se espesa. Ustedes van a ver su rostro, sus manos son de color, no un rosado, un rojito, que no, es lo que nosotros vemos, sino es medio morado, lila, sí, oscuro. ¿Ya? Entonces, un excedente, un exceso del valor que sobrepasa el valor normal, generalmente proceden a dar la orden de realizar sangrías en los bancos de sangre. Como si donar, solamente que esa sangre no sirve, se las quema y hacen sus mediciones de volumen sanguíneo a los 3 meses. Si esta vuelve a superar el volumen inicial o se mantiene, entonces este proceso se vuelve a realizar. ¿Listo? Y eso depende del criterio médico. ¿Cuáles serían las causas? Presión alta. Presión alta. Presión. ¿Será eso? ¿Será que la presión alta hace que suban los glóbulos rojos? Porque la presión alta es la capacidad, el esfuerzo, ¿ya? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que pasa en la hipertensión? No va a haber suficiente espacio para que bombee, ¿sí? Entonces va a ser un esfuerzo y el órgano más lastimado, como no hay buena capacidad de hacer irrigación sanguínea, va a haber dolor de cabeza y por consecuencia, una de las causas principales por las que se da estos procesos, ¿ya? Es la presión atmosférica. Ustedes tienen que ser más, decir, bueno, a ver, ¿este paciente de dónde es? ¿Del oriente, de los valles, del occidente? ¿Sí? Tienen que ser más observadores. Entonces, ninguno me ha preguntado, doctora, ¿este paciente vive en Santa Cruz o vive en La Paz o vive, dónde vive? Porque en Santa Cruz, pacientes así no se ven. Muy, muy raro, digamos. Claro.
Exacto. Entonces, nuestro paciente es procedente de la ciudad de Late, donde la presión es mayor o menor. Mayor. Es mayor. Por tanto, ¿qué va a pasar? ¿Será que hay buena cantidad, buena concentración de oxígeno que capta sus glóbulos rojos? No. No. El organismo va a necesitar. ¿Y cómo lo va a compensar? Sintetizando más glóbulos rojos. Más glóbulos rojos porque quiere oxigenar sus tejidos. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué se llama? Proceso de hipoxia. ¿Bien? Entonces, en procesos de hipoxia, disminución de la capacidad de oxigenación, el organismo empieza a fabricar glóbulos rojos capaces de atrapar oxígeno y llevar hacia los tejidos que necesita, sobre todo el cerebro. ¿Listo? Este proceso se denomina eritrocitosis. Solo estamos hablando de los glóbulos rojos. Ahora, cuando... Aquí, vamos a platicar. Glóbulos rojos. Ahora, si no es solamente los glóbulos rojos, y son todos los leucocitos, se llamará leucocitosis. Todos los glóbulos blancos están elevados. ¿Sí? ¿Se ha entendido o no? Sí, doctora, se entendió. Facilito, ¿no ve? Doctora, un ratito, por favor, me toca copiar un poco. ¿Qué ha pasado? El problema es que yo no lo guardo esas partes. No tengo. Pues esta, a ver, veremos si podemos rescatar. Son algunos ejemplos. Yo puedo variar los datos y les digo, a ver, niño, ¿sí? De 6 años. Entonces, ¿será que los valores normales están de acuerdo a la edad? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Un adulto tiene la misma cantidad normal que un niño de 5 años? Si hablamos de glóbulos rojos. No. Son otros rangos, ¿ya? O sea, nuestro criterio nos dice que no, y no podemos aplicar esa lógica. La edad tiene mucho que ver, ¿sí? El género, lo propio. Siempre vamos a hablar, cuando nos expresemos y queramos diferenciar hombres de mujeres, de género. Si nosotros decimos, doctora, vamos a clasificar en sexo. Sexo es una parte anatómica genital. ¿Sí? Estamos aclarando de usar términos correctamente. Entonces, sí hay una diferencia. Esa diferencia y también los rangos son determinados por entes institucionales que deben emitir, ¿ya?, los rangos de acuerdo al lugar. Por ejemplo, en Santa Cruz, quien debe asignar esta normalidad, entre paréntesis, es el CENETROP, es el ente regulador de mantener un solo parámetro para todos los laboratorios, ya sean privados o públicos. O sea, no puedo decir el laboratorio ABC quiere manejarte este rango a este rango, normal. No, no hay eso que yo quiero o me gusta, sino que hay un ente regulador que es CENETROP en el caso de Santa Cruz. En el caso de La Paz es INLASA. ¿Sí? Ellos, en su área de laboratorio, ¿sí?, la parte de hematología, dirán, ha variado, entonces todo Santa Cruz tiene que actualizar sus rangos. ¿Ok? Fácil, ¿no? Me están asustando, ya no dicen nada. Hablamos de los glóbulos blancos o leucocitos. Carece de hemoglobina, ¿sí? Son, en algunos casos, esféricos, pero tampoco son todos, ¿sí? Cada célula tiene sus propias características en tamaño, contenido, función, cantidad, tiempo de vida, medio, etc. El número de leucocitos está entre 5.000 a 10.000 por milímetro en cada centímetro cúbico. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente? Se han anotado, ¿no? ¿Me podría decir cuántos leucocitos, cuántos números de leucocitos es, por favor? De 5.000 a 10.000.
Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Ok. Ujú. Nos dice un niño de 7 años que presenta 32.000 de leucocitos, conociéndose ya que aproximadamente lo normal oscila entre 5.000 a 10.000. ¿Qué podemos decir de esto? Que solamente se está... ¿Qué tiene una infección? Ya. ¿Solo infección? Infección podemos decir hasta por encima del valor máximo, más o menos 5.000. Estamos diciendo 15.000. De 11 a 15.000, 16.000, pero estamos hablando de 32.000. Un proceso mucho más fuerte que una infección normal. ¿Qué se llama? Sepsis. Muy bien, sepsis. Una infección generalizada. Esta infección ya ha avanzado, ¿a dónde? Sangre. Puede invadir diferentes órganos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente de 17 años con 2.000 de leucocitos? ¿De qué estamos hablando? Inmunodeprimido. Ya, ¿eso qué se llama? Lo que tenemos, un proceso de leucocitosis o leucopenia. 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 Efectivamente hay una... ¿hay que medicar? ¿Cuál es el término que he usado? Quería corregirla esa. Compañero. Mencioné un término, pero eso vamos a corregir. Digo inmunodeprimido. Ah, ya. Bueno, gracias. Está inmunodeprimida. Esto por consecuencia, este paciente es un paciente potencialmente que puede agarrar cualquier proceso causado sobre todo por virus, por bacterias, porque no hay defensa celular que vayan a hacer la lucha contra estos agentes. ¿Se ha entendido? Sí, doctora. Ay, ya me... Ok. Muy bien, continuaremos entonces. Ya. Y tenemos también las plaquetas o trombocitos, ¿sí? Que son fragmentos pequeños citoplasmáticos de tipo irregular procedentes de... ¿Quién es la célula que origina a las plaquetas? ¿Qué célula da origen a las plaquetas? Hola. Todavía no lleva hemato, ¿no? ¿O están llevando este semestre? Ya. Bueno, veremos. Entonces, las plaquetas o trombocitos son las que están encargados de formar los tampones plaquetarios, es decir, para evitar que siga teniendo hemorragia. Son de tipo irregular estructuralmente porque no son células como tal, sino membranas, fragmentos de una célula grande. ¿Ya? No tienen núcleo, por tanto, su diámetro es de 2 a 3 micrómetros. ¿Ok? Algo les quería preguntar y se me ha ido. Tipos de células madres sanguíneas. Existen glóbulos sanguíneos maduros, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿sí? Al igual que los linfocitos, dentro de los que se encuentran los linfocitos B, los T, los NK, los supresores. Nos fijamos que tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos y plaquetas
se llegan a sintetizar a nivel de médula ósea. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ninguna. Ok. Ahora vamos a ver otra. Tenemos las características anatómicas del sistema inmune, que se van a clasificar en 3 categorías. Las células, órganos linfoides. ¿Sí? Dentro de las células, una vez que nosotros hemos entendido o comprendido que el proceso de hematopoiesis se lleva a cabo a nivel de médula ósea roja, ¿sí? Y quien da origen a este proceso se llama, ¿qué tipo de célula es? ¿Qué célula origina a todas las demás? Hola. La célula madre. Muy bien. Entonces no nos olvidaremos de eso, ¿ya? La célula encargada de dar lugar a las diferentes líneas celulares es la célula madre o célula stem, ubicada en el estroma, ¿sí? Ok. Una vez que la célula madre es estimulada por ¿quién hemos dicho? ¿Quién estimula la célula madre? Hola. Señoritas, jóvenes, ¿quién estimula el proceso de hematopoiesis? Por tanto, indirectamente a la célula madre o célula stem. ¿Quién o qué? Hola. La médula ósea. No, no. Hemos hablado de una hormona. ¿Qué se llama? Linfocito. Hormona, no célula. Ni siquiera hemos hablado de los linfocitos todavía. Estoy confundido, doctor, un ratito, espera. Es que me tan mal. Creo que la hemoglobina, doctora. No, la hemoglobina es parte de los glóbulos rojos. Muy bien. La eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? ¿Qué hace? Hola. ¿Producen las células rojas? Me están asustando. A ver, ¿qué hace la eritropoyetina? Es el que produce los glóbulos rojos. Está encargada de transportar el oxígeno. ¿Alguno? En sí, la eritropoyetina es la que ordena a la célula madre para que aumente la producción de glóbulos rojos. Tina estimula el muy bien. Eso es. Sin la EPO no se puede llevar a cabo la hematopoiesis. O sea, no es la única, porque les he dicho que la interleucina 3 y L3, conjuntamente con la EPO, dan lugar al proceso de hematopoiesis. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Digamos, el paciente está con hemorragia, la mujer está con periodo menstrual. La EPO va a salir, ¿sí? ¿Va a salir? ¿De dónde? Vamos a decir la EPO, concentración. Los riñones. Los riñones. Los riñones. ¿Qué otro órgano? Que también hemos mencionado. La médula. Muy bien, hepático. ¿Sí, Luis? ¿Nada? Ya. Entonces, el riñón es el órgano principal que sintetiza EPO. ¿Sí? Y en segundo lugar, a nivel hepático.
Es el segundo órgano que produce EPO, pero en bajas concentraciones. ¿La EPO va dónde? ¿Dónde va? Hola. ¿A la sangre? Perdón, Gladys. ¿Dónde va la EPO? Sin miedo. Nos equivocaremos en estas primeras clases. A la pero- sangre. Ya, la EPO va a ir por la sangre. ¿A dónde? Va a ir por la circulación. Hacia. Hacia la célula madre. ¿Que se ubica dónde? Y estamos hablando de lo mismo, solamente que con otras palabras, y se tienen que dar de cuenta. ¿Sí? Entonces, el hígado y el riñón, los dos van a fabricar EPO. Esa EPO va a viajar por circulación y va a ir a médula, a nivel de los huesos largos, donde se encuentra la madre, la célula madre o la célula stem, en el estroma. Ahí va a estimular a la célula madre para que empiece a dar lugar a la síntesis de dos linajes principales, el linaje mieloide y el linaje linfoide. Eso es. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, ¿podría repetir? Por favor? Pues hemos dicho que el riñón y el hígado son dos órganos que sintetizan eritropoyetina, que también llamamos EPO. Esa EPO es fundamental para que la célula madre o stem, que se encuentra a nivel de los huesos largos, en el estroma, donde se ubica la médula ósea roja, sinteticen células. La célula madre, una vez que recibe la señal de la EPO, ella va a empezar a trabajar para fabricar líneas celulares. Líneas celulares que son dos principales, mieloide y linfoide. ¿Ya? Ahora, una pregunta que yo les hago. ¿Será que la EPO la estamos sintetizando en este momento? Hola. ¿Cómo es? ¿En este momento Sí. estamos haciendo EPO? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque hay células que están muriendo. Ya. Pero eso es un gasto fisiológico. Todo el tiempo están entrando al vaso los rojos para morir, porque tienen un tiempo de vida. Entonces, vamos a mencionar que hay dos tipos de EPO. La EPO activa y la EPO inactiva. En este momento tenemos una EPO inactiva, que está en circulación, pero no está en una función de estimular a la célula stem. Solo que la tenemos en constante circulación. ¿Ok? Continuando. Las células sanguíneas maduras surgen a partir de un solo tipo de célula, que es la célula madre hematopoyética. En hematología la van a llevar con la sigla HSC, o también llamada célula stem. ¿Sí? Cuando estas células son estimuladas, va a dar lugar a dos linajes, dos líneas celulares, la línea mieloide y la línea linfoide. ¿Sí? Dentro de la línea mieloide tenemos a los basófilos, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos. ¿Sí? Vamos a tener cuidado porque desde el basófilo hasta los eosinófilos son polimorfonucleares. Los monocitos, las células dendríticas y la línea linfoide son mononucleares. ¿Ya? Ahora, independientemente de esto, de esta cualidad, ¿sí? Tenemos a los monocitos. De todo este grupo de la línea mieloide, los monocitos son los de mayor tamaño y los que más trabajan. ¿Sí? Cuando estos monocitos que se encuentran en circulación van a los tejidos, ya no se llaman monocitos, sino se llaman macrófagos. ¿Ya? Ahora, dependiendo del tejido en donde se encuentre, vamos a ver más abajo, se va a llamar otro nombre. Pero seguimos hablando del monocito. ¿Sí? Y la célula que nos falta es la célula dendrítica, o CD también. Esta célula dendrítica tiene como unos tentáculos, ¿sí? Sus prolongaciones para que puedan atrapar a los diferentes antígenos que estén invadiendo el organismo. ¿Ok? Dentro del linaje linfoide tenemos a las células NK o natural killer, a los linfocitos B y linfocitos T. ¿Ya? Los linfocitos B se dividen en dos.
Las de memoria, los linfocitos B de memoria y los linfocitos B plasmáticos o secretores, que son encargados de sintetizar anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Listo? Y tenemos algo que no se haya entendido de acá. Ya. A su vez, mencionar, los linfocitos T se subdividen o se subclasifican en linfocitos T CD4, o también llamados helper o cooperadores o ayudadores. Los linfocitos T CD8 o citotóxicos, los NKs y los linfocitos T gamma delta. ¿Sí? Aquí nos faltan los linfocitos T supresores, que tienen la característica de ser agranulocitos, no tienen gránulos, y son mononucleares. ¿Okay? Ya, de esta parte, ¿qué no se ha entendido? Todo. ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? ¿Qué dicen? ¿Es mucho? Sí. Un poquito largo. Gabriela. ¿Todo se comprende? El tema 1. Ya. El que calla, otorga. Sumo que se ha entendido. Doctora, ¿Sí, Katia? ¿Me escucha? ¿puede explicar la clase de linfocitos, no? Por favor. Los linfocitos B se clasifican en dos. Los linfocitos B de memoria, ¿ya? Que se van a activar cuando el organismo los requiera porque está guardando memoria inmunológica de algún encuentro previo con algún antígeno. Y los linfocitos B secretores, o también llamados plasmáticos, que sintetizan anticuerpos o inmunoglobulinas y son los únicos en todo el cuerpo en fabricar anticuerpos, antibodies. ¿Ya? No hay otra célula. Y tienen una característica bastante interesante, ya que no maduran en la médula ósea, sino que viajan. No, perdón. Los linfocitos B sí maduran en médula ósea. En cambio, los linfocitos T van al TIM. Por eso es que se denomina con linfocitos T. ¿Ya? ¿Algo más? Hola. ¿Todo está claro? De estas células de la línea mieloide, los neutrófilos, los monocitos, la célula dendrítica y el linfocito B no diferenciado, esas 4 que acabo de mencionar, son llamadas APC, células presentadoras de antígeno. Hola. ¿Cómo dijo, doctor? Ya. De todos estos dos linajes, mieloide y linfoide, los neutrófilos, los monocitos o macrófagos, los linfocitos B totales, a ver, 1, 2, 3, 4, son llamados APC, célula presentadora de antígeno. Súper importante esa parte porque vamos a hablar de esas células todo el semestre. ¿Listo? ¿Ya está claro? Sí, doctora, gracias. Ya. Órganos linfoides. Los órganos linfoides se clasifican en dos, primarios y secundarios, comprendiéndose que dentro de los órganos linfoides, ¿a qué se refiere órganos linfoides? Lugares donde va a darse lugar a la formación de células. Existen órganos linfoides primarios. ¿Sí? ¿No? Yo no me escucho, no sé, ¿el resto me está escuchando o no? Sí, doctora, ¿la escuchó? Sí, se le escucha, solamente que se va la señal y también lo escucho a veces entrecortado. Sí, a ver, veré mi internet. No, está bien, tengo el 100%. Yo la escucho bien, doctor. Ok, gracias. Entonces tenemos órganos linfoides que sí o sí tienen que conocer, porque dentro de estos están los primarios y los secundarios. En los primarios tenemos la médula ósea y el timo. ¿Ya? Los secundarios tenemos al vaso y a los ganglios linfáticos. Y al MALT. El MALT que es tejido linfoide asociado a mucosas. Este MALT, a su vez, de acuerdo a la ubicación, se determinará, ¿no? El GALT, el BALT, el SALT y el GOLT. A lo que nos referimos es al tejido linfoide asociado al intestino, al aparato gástrico. Tejido linfoide a bronquios, tejido linfoide asociado a la piel y tejido linfoide asociado al tracto urinario. Entonces, cuando tenemos estas siglas terminados en LT,
Entonces estamos hablando de órganos linfoides secundarios asociados al MAT. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de los órganos linfoides? Que vamos a ir desarrollando también. Ninguna. Y tenemos el sistema de transporte. ¿A qué se refiere? Dentro del sistema de transporte existen dos, el circulatorio y el linfático. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en el proceso de hematopoiesis. Hemos hablado de la célula madre o célula stem, que tiene una capacidad de regenerarse y de diferenciarse. ¿Sí? Ahora, a su vez, se puede clasificar en dos. Cuando la célula madre está en una etapa embrionaria o en la etapa adulta. Cuando es en embrionaria, se denominará sus virtudes como totipotenciales y pluripotenciales. Pero en la edad adulta, la célula madre es multipotencial, porque es una célula de un mismo tejido, y es unipotencial, porque es progenitora, ya que un solo tipo de células pierde la capacidad regenerativa. ¿Sí? Entonces se regenera y se diferencia. La médula ósea, ¿sí?, en la que contiene a la célula madre hematopoyética, se diferencian a células sanguíneas maduras por hematopoiesis. La hematopoiesis a través de la célula madre va a dar lugar a dos linajes, linaje mieloide y linaje linfoide. Dentro del mieloide están los granulocitos. ¿Por qué decimos que son granulocitos? Porque su estructura tiene granulaciones, en las que van a contener ya sean enzimas, como ser los granulocitos, los basófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos, etc. Y eritroide. El megacariocito, que es lo que les he preguntado hace rato, es la célula origen de las plaquetas o trombocitos. ¿Sí? El linaje linfoide, en cambio, nos va a dar lugar a los linfocitos B, T, NK, y aquí nos faltan los supresores. ¿Ya? Hemos dicho que hay dos tipos de respuesta: la respuesta innata o natural, la respuesta específica, humoral o adaptativa. ¿Sí? ¿Y en qué se diferencia? Cuando la respuesta innata va a trabajar con el linaje mieloide, es decir, con las células neutrófilos, eosinófilos. Pero cuando ya se implanta la respuesta inmune adaptativa, se da lugar a un linaje linfoide, las células dendríticas. Fíjense este gráfico, donde observamos a la célula madre multipotencial. Esta célula madre da lugar a precursor del linaje linfoide y precursor del linaje mieloide. Ahora, cada una de las células va a pasar diferentes etapas, como una vez que se da lugar a los megacarioblastas, el promegacariocito y el megacariocito. ¿Ya? Este megacariocito, que es el de mayor tamaño, va a empezar a canalizarse y a separarse en pequeños fragmentos, a lo que nosotros conocemos como plaquetas o trombocitos. Tenemos también del linaje mieloide a los proeritroplastos, eritroblasto ortocromático. Entonces son fases de maduración celular hasta que llega a ser un glóbulo rojo completo. ¿Sí? Los mieloblastos, ¿ya? Igual, vemos aquí varias etapas por las que va a pasar la célula para llegar a ser una específica. ¿Sí? Cuando el paciente presenta leucemia, vamos a ver blastos, que puede estar en una fase promielocito, monoblasto, promonocito, etc. ¿Ya? Entonces eso nos da pauta. Son las mismas células, pero agrandadas. A veces son vacuolizadas. Eso es lo que vemos, tanto en médula ósea como en sangre periférica, o en líquidos a veces trae. Y precursores comunes del linaje, tanto el linfoblasto como el prolinfocito. ¿Sí? Ahora, del linaje linfoide vemos la célula asesina que está buscando a otra célula, y el linaje linfoide B. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, tonto, no. ¿No? Fácil. Pasamos hasta las 5, ¿no? Entonces vamos a avanzar. ¿Será que nos tomamos un break? ¿También? Aquí,